Hermanos, Dios bendiga el Ministerio de Alabanza. Al final vamos a darle la oportunidad para que sigan alabando a Dios. Amén. Hoy, hermanos, tenemos el segundo mensaje de la serie evangelísticas Tiempo de Salvación. Y el tema se llama el Evangelio. ¿Cómo se llama el tema? El Evangelio, amén. Vamos a irnos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Gloria a Dios. Romanos 1:16. Gloria a Dios. ¿Ya lo encontró, hermano? Y si no, pues miren, la tecnología ha llegado. Dice la Biblia, y la ciencia aumentará. Amén. Así que es parte de que la profecía se está cumpliendo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué le parece si oramos a Dios? Señor Jesús, en esta hora nos ponemos en tus manos. A ti te damos la honra, la gloria y la alabanza en esta hermosa mañana. Te pedimos que nos acompañes por medio de tu Espíritu Santo, que nos ministres por medio de este mensaje, que ese mensaje pueda llegar hasta lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros amigos y también de la vida de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor Jesucristo, para que este evangelio se siga predicando en todo el mundo y que cada uno de nosotros podamos seguir haciendo nuestra parte. Glorifícate, Señor, glorifícate en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo esto. Amén y amén. Dáselo fuerte ese aplauso, hermano, que es para el Señor Jesucristo. Le voy a invitar para que ocupe su lugar. Estamos muy contentos, hermano, porque hoy nuestro amigo José Vallejo Carrillo está a punto de arrebatar el reino de los cielos, amén. Así que la segunda iglesia estamos de fiesta, porque la palabra de Dios nos dice, hermano, que un alma vale más que todo el oro del mundo. Así que, ¿qué deseamos para la célula número 7? La célula de Canaán. Dios bendiga a mis hermanos. Aquí tenemos a nuestra hermana Maribel, líder de la célula. Hace poquito acaba de entregar, ¿verdad? Y ella también viene a festejar juntamente con su esposo, nuestro hermano Nehemías y sus hijos. Nos da mucho gusto tenerlos aquí en este lugar, amén. Nos sentimos contentos, hermanos, y muy bendecidos porque Dios es bueno y sigue salvando almas que van a la eternidad, amén. Así que vamos a pasar, hermanos, a este tema, el Evangelio. El Evangelio, mis queridos hermanos, es una herramienta poderosa que nuestro Señor Jesús nos dejó para que usted y yo pudiéramos predicar la bendita palabra de Él y que mucha gente pudiera venir a su camino. El apóstol Pablo, hermanos, aquí escribe algo muy importante. Él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. En esa época, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos, el Evangelio no era bien visto, no era bien recibido, era vituperado. El Evangelio, hermanos, no toda la gente lo recibía, se burlaban de los hermanos, los perseguían a los hermanos. Sin embargo, eso no detuvo al apóstol Pablo, porque él dice con voz alta y firme, no me avergüenzo del Evangelio. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, hermanos, tenemos ese mismo sentir de no avergonzarnos del Evangelio. Antes era muy conocido cuando alguien era cristiano, iba por la calle, iba a la iglesia, y ¿sabe cómo se identificaba? Con la Biblia. Y las hermanas también con su velo, ¿verdad? Porque muchas se las ponían
desde que iban, desde su casa se acomodaban el velo y se iban, hermanos. Y la gente podía identificar, allí va un hijo de Dios, allí va una hija del Señor Jesucristo, amén. Así que el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. El evangelio, mis hermanos, no es para avergonzarnos. El evangelio es para poner el nombre que es sobre todo nombre muy en alto, y que alguien pueda conocer las buenas noticias, porque es lo que significa evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde hay muchas malas noticias. Usted, pues, por las redes sociales, por los comentarios y donde quiera que vamos, hermanos, escuchamos malas noticias. Sin embargo, el evangelio, en medio de tanta mala noticia, hermanos, encontramos cosas buenas, cosas que nos bendice, promesas del cielo, bendiciones del cielo que Él tiene para sus hijos. Aun cuando hay malas noticias, el Señor sigue dando buenas noticias, y esta es a través del evangelio. ¿Cuántos alabamos al que vive y reina? ¡Aleluya! Dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. El evangelio, hermano, va acompañado de esa unción fresca, de esa presencia maravillosa que da el Espíritu Santo. Tiene el poder para transformar las vidas. La Biblia dice que tiene el poder para incluso cambiar el corazón. Un corazón duro, un corazón que se resiste, cuando llega el evangelio, llega la palabra con poder, con unción y con autoridad, ese corazón, hermanos, se comienza a deshacer, a desvanecer como cera en la misma presencia del Señor, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Así que cuando alguien predica el evangelio, hermanos, no va solo, va acompañado de ese poder maravilloso que nuestro Señor Jesucristo le ha delegado a cada uno de sus hijos. Cuando llega la palabra, llega poder, llega unción, llega liberación, llega sanidad, y sobre todo llega la salvación del alma para el perdido. A Dios sea la honra, la gloria y la alabanza. Así que él no se avergonzaba del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Aquí nos dice claramente que es para salvación a todo aquel que cree. Cuando llega el evangelio, hermanos, el evangelio da las buenas noticias de lo que pasó, de las profecías, cómo se fueron cumpliendo una tras otras hasta la venida del Señor Jesús, de cómo nuestro Señor Jesús entregó su vida derramando hasta la última gota de sangre, amén. Esa es la buena noticia, hermanos. Cuando alguien la recibe, recibe la salvación de su alma. La salvación, mis hermanos, no se compra en ninguna parte. Nadie puede decir, es que yo soy muy rico, muy millonario, tengo mucho dinero en el banco y voy a comprar la salvación de mi alma. O cuando yo me muera, ya le dije a fulano de tal que me aviente tantos rezos y rosarios para que saquen mi alma de allá, de lo malo, y me lleven a lo bueno. No se puede. La palabra del Señor dice que la salvación solamente viene por fe, y por fe en Jesucristo. Solamente por Él viene la salvación, amén. Luego nos dice al judío primeramente y también al griego. Mis hermanos, el evangelio en primer lugar se predicó a los judíos. Una promesa de que los judíos, hermanos, recibirían el evangelio de la salvación para ellos. Pero la palabra del Señor nos dice claramente, por cuanto ellos, hermanos, no lo recibieron, no recibieron las buenas noticias. ¿Y sabe por qué no la recibieron? Porque Dios tiene un propósito, hermanos. Y el propósito es que la salvación no es exclusivamente para unos cuantos. No es exclusivamente ahora para los judíos, no.
La salvación, hermanos, es para todo aquel que cree, para todo aquel que recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ahí está la salvación. ¿Alguien puede alabar a Jesucristo en esta hora? Así que el Evangelio, mis hermanos, revela el amor de Dios. ¿Cuánto nos amó el Señor? ¿Qué dice Juan 3:16? Un texto que lo conocemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que revela el Evangelio. Cuando llega el Evangelio a una persona, llega la revelación del amor de Dios, de cómo Él nos amó, de cómo Él se entregó, aún nosotros, mis hermanos, siendo malos. Alguien pudiera decir: yo doy mi vida por mi hijo, por mi esposa, hermano, pero dar la vida por un ladrón, por un homicida. Imagínense, pues la Biblia dice que nuestro Dios dio a su Hijo, a su primogénito, al Salvador del mundo, a Jesucristo, por amor. Alabado sea Jesucristo. Pero aquí hay algo muy importante, mis hermanos. El Evangelio demanda una respuesta. Cuando alguien recibe el Evangelio, no basta saber que el Evangelio es bueno. No basta saber que el Evangelio transforma vida y transforma corazones. No basta saber que Dios es amor. No. Aquí se necesita una respuesta. Que el ser humano que recibe las buenas nuevas de salvación por medio del Evangelio responda al amor de Dios, responda al llamado de Dios, responda a la misericordia que Dios está teniendo para esa alma. Así que, amigo que estás aquí, no basta con que tú conozcas que Dios te ama. No basta incluso con que tú cantes alabanzas. No basta con que tú conozcas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. No basta. Aquí hay necesidad de una respuesta. Y esa respuesta es una respuesta voluntaria. Si yo pudiera tomar la decisión por algunos de los que están aquí, o por todos, yo la tomara y que bautízate, arrepiéntete, vente. Pero no, es una decisión voluntaria. El ser humano recibe el Evangelio y entonces voluntariamente dice: yo le quiero entregar mi vida al Señor Jesús. Y si alguien le pregunta: ¿por qué tú quieres entregarle tu vida al Señor Jesús? Lo más seguro que le va a decir: porque he entendido que Dios me ama y que yo soy pecador y que yo necesito un Salvador, y ese Salvador es mi Señor Jesucristo. Y es cuando la gente decide entregarle su vida al Señor Jesús y viene a las aguas del bautismo, porque no basta con alzar la mano. Padre Cristo, hoy en día hay mucho evangelio diciendo: recibe a Jesús, alza tu mano, haz una oración y ya eres salvo. Tristemente hemos mirado, hermano, que eso no da resultado. El resultado es cuando la gente se arrepiente y viene y es bautizada, hermano, y recibe el Espíritu Santo, y entonces comienza una vida nueva en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Si es para mí, ese aplauso está muy bien. Aleluya. Pero si es para Jesucristo, déselo fuerte, hermano. Los aficionados de fútbol, ándale, pastor, ya te volteaste. Están desesperados para que se llegue el partido en la tarde. Ahí se van a deschongar, Padre Cristo. Ahí la garganta se va a abrir a todo volumen, diciendo: ¡ese es mi México! Padre Cristo. Hermanos, si nosotros halagamos a los hombres, ¿cuánto más no debemos de adorar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¡Aleluya! Y quiero resaltar que no estoy en contra, ¿verdad?,
de que alguien sea aficionado y le guste el fútbol, se vale. A mí no me gusta, pero yo ahí me sumo con mis hijos que les gusta gritar. Bueno, ahí también hago reunión con ellos. Pero no es que, ay, me estoy desmayando. No, hermanos, ya mi vida cambió totalmente. Yo no voy a dejar un culto por irme a mirar un partido. Yo mejor vengo a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Cristo vive. Así que el Evangelio, mis hermanos, es una buena noticia. Dice Marcos 1:14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí estamos mirando, hermanos, una etapa del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, un profeta de Dios, que la Biblia lo describe, que, hermanos, nacido de mujer, no ha habido otro profeta tan grande como Juan el Bautista. No lo ha habido. Sin embargo, llegó el momento cuando él tenía que menguar. Y él mismo lo dijo: yo tengo que menguar para el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, él vaya subiendo. Dice. Y hermano, llegó el momento que Juan el Bautista fue encarcelado. ¿Y sabe por qué fue encarcelado? Por predicar el evangelio, por predicar la verdad, por decir la verdad. Hermano, Juan el Bautista fue encarcelado. Y aquí lo dice claramente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Una de las cosas que quiero resaltar, mi hermano: el evangelio no se detiene. El evangelio no se para. Si alguien para, si alguien cesa, si alguien se jubila, si alguien ya no quiere predicar, el evangelio no se detiene. Aunque Juan el Bautista estaba en la cárcel, el evangelio no se detuvo. Jesucristo, hermanos, comenzó a predicar las buenas nuevas de salvación a la gente que lo necesitaba. Y me llama la atención, hermanos, que dice que vino a Galilea y predicaba el evangelio. O sea, no dice: y vino a Galilea y comenzó a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a hacer señales y prodigios. No, mis hermanos, el evangelio principal, hermanos, ocupa el primer lugar. El evangelio es el que salva a las personas. La prioridad de Jesucristo no era sanar enfermos, no era resucitar muertos, no. La prioridad de Jesucristo era predicar el evangelio. Y sabe que es algo muy acertado, porque tristemente hemos mirado cómo, mis hermanos, mucha gente viene y recibe la sanidad, y que es muy bueno, Padre Cristo, pero nomás se sana y por ahí, como dicen ahí, se vuelve el vivito y se va para atrás. ¿De qué le sirvió, hermanos, haber venido y recibir la sanidad, si cuando Él muera o cuando Jesucristo venga por su iglesia se va a ir a ese lugar de tormento? No le sirvió de nada. Amén. Así que la prioridad del evangelio de Jesucristo, hermano, es el evangelio. Amén. Él comenzó a predicar el evangelio del reino de los cielos, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Qué maravilloso, hermano, después de que había pasado tantos años, de que la profecía ya se había dado, que un Salvador iba a venir a este mundo a rescatarnos, que Él iba a tener misericordia de nosotros, hermanos. Ahora Jesucristo aparece y dice: el tiempo se ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ahora está entre nosotros. Y ahí es, hermanos, cuando la gente necesita escuchar la voz de Jesús y arrepentirse de sus pecados. Porque si no hay arrepentimiento, mis hermanos, pues incluso de nada sirve ni el bautismo, Padre Cristo. Necesita haber arrepentimiento para que el bautismo sea eficaz. Hacerlo con toda la fe, venir bien arrepentido, y entonces sí, Señor, yo te entrego mi vida y te voy a servir hasta que me muera o hasta que tú vengas por tus hijos. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana? ¡Aleluya!
Dice Lucas capítulo 2, 10, 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Evangelio anuncia las buenas nuevas. Ahí estamos mirando a los ángeles, mis hermanos, diciéndole a los pastores y dándole las buenas nuevas que ha nacido en Belén el Salvador de todo el mundo. La promesa estaba cumplida, la promesa se había dado, hermanos, y qué maravilloso es cuando la promesa se cumple en nuestra vida. Hay una promesa que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí hay una promesa que muchas veces, hermanos, pues nos desesperamos porque no llega y no llega, pero si nosotros damos ese evangelio poderoso y damos el testimonio de Jesucristo como debe de ser, tarde o temprano la promesa va a llegar. Alguien puede alabar al que vive y reina, a Jesucristo. ¡Aleluya! Así que el evangelio presenta a Jesucristo como Salvador. El evangelio presenta a Jesucristo. Jesucristo es el centro número uno del evangelio. No puede haber evangelio si no es Jesucristo el centro del mensaje. Cuando llega el evangelio, tiene que llegar, hermanos, el mensaje que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Señor, que solamente Él salva a aquel que viene a Él arrepentido. Así que el evangelio trae esperanza para el pecador, hermanos. Usted y yo vivíamos sin esperanza. No teníamos esperanza de vida, porque si moríamos sin haberle recibido, hermanos, a nuestro Señor Jesús, la Biblia dice que lo único que nos esperaba era una horrenda condenación y un hervor de fuego. Pero cuando nosotros conocimos el evangelio, porque Dios usó a un hermanito, a una hermanita, a un pastor, a alguien que alababa al Señor Jesucristo, hermanos, nuestra esperanza, nuestra perspectiva cambió totalmente. Vivíamos sin esperanza, pero ahora tenemos la esperanza gloriosa de un día estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es su nombre. Así que los pastores, hermanos, recibieron buenas de gran gozo. Y ellos no se quedaron callados. En Lucas 2:17 nos dice: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Hermano, el evangelio no es para callarlo. El evangelio no es para almacenarlo. El evangelio no es para llenarnos solamente nosotros y ponernos como un bobito lleno, no. El evangelio es para compartirlo. Tenemos que compartirlo porque hay mucha, pero mucha necesidad. Donde volteemos, mis hermanos, vamos a encontrar la necesidad de que alguien necesita el evangelio. Usted acérquese a su vecino, acérquese a su amigo y se va a dar cuenta al escucharlo que va a haber necesidad. Y ahí, cuando se presenta esa necesidad, nosotros debemos de aprovechar el tiempo y la oportunidad de decirle: yo tengo unas buenas noticias para ti. Y la buena noticia es que no todo está perdido. Jesucristo te ama y tiene un plan maravilloso de salvación para tu vida, para tu casa y para tu familia. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Así que este pasaje, hermanos, bíblico de los pastores nos enseña algo muy importante. Nos enseña el camino de cómo Dios trabaja a través del evangelio. En primer lugar, Dios anuncia. ¿Quién recibió, hermanos, el mensaje de que Jesús iba a venir? Fue Dios. Amén. Dios anuncia, el hombre cree, dice: sí, yo creo lo que me está diciendo el ángel. Y luego va y tiene un encuentro con Jesucristo. Ellos no solamente escucharon, sino que creyeron y fueron
donde estaba el niño. ¿Cuántos decimos amén? Y entonces, después tienen un encuentro, hermanos. El ser humano tiene que tener un encuentro con su Dios, un encuentro con su Creador. Yo te puedo decir qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Yo te puedo decir cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. Yo te puedo decir todo lo que yo sentí cuando recibí el Espíritu Santo, pero eso no basta. Tú tienes que tener tu propia experiencia. Tú tienes que tener tu propio encuentro con Dios para que tú mires cuánto Dios te ama y que las promesas, hermano y amigo, son maravillosas cuando vienen de Dios. Y es ahí cuando el hombre tiene ese encuentro con Dios, hermanos, y termina compartiendo el Evangelio. Ya se bautiza, le entrega su vida al Señor Jesucristo y entonces comienza a compartir el Evangelio, y entonces el nombre que es sobre todo nombre es glorificado. La Biblia dice que le alabaron, que le exaltaron. Aleluya. Así que el Evangelio revela a Jesucristo. Dice Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí, hermanos, está diciendo Jesús que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Y aquí está comprobando algo más hermoso, hermanos, que no hay tres dioses, que no hay dos dioses, no, que solamente hay un Dios. Aquí lo dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, dice. Si fueran dos o tres dijeran, nadie va. Pero dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Alabado sea Jesucristo en esta hermosa tarde. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Así que aquí encontramos, hermanos, una vez más que Jesucristo es el centro del Evangelio. Donde llega el Evangelio, llega Jesucristo. Y donde llega Jesucristo, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. No hay corazón duro que el Señor no pueda quebrantar. No hay corazón más duro que el Señor no lo toque. Amén. El Señor nos da la oportunidad a todos, pero de la persona depende si lo recibe o lo rechaza. Porque tristemente, hermanos, hoy en día, todavía a la fecha, estamos mirando que muchos rechazan el Evangelio. No lo quieren, se burlan. Hermanos, estamos mirando lo que pasó en Venezuela, una tristeza. Pero si usted mira, hermanos, la idolatría tremenda que hay en ese lugar, usted se va a sorprender de cómo adoran a otros dioses, de cómo se burlan de Dios. Hermanos, vino juicio, aparte de que se está cumpliendo, que la Biblia dice que va a haber terremotos y todo eso, amén. Pero el hombre se olvida de Dios. Pero cuando el hombre reconoce a Jesucristo por medio del Evangelio, su vida es transformada. Ya no es el mismo que era antes, hermanos. No puede ser el mismo. Yo he escuchado también, hermanito, que dice: es que yo así soy y así me quedo. Pues es que no ha habido una conversión total en tu vida. Tú y yo venimos mal, venimos heridos, venimos volteados. Pero cuando encontramos a Jesucristo, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un nacimiento, tiene que haber un antes y tiene que haber un después, que se note el cambio para que alguien glorifique al que vive y reina, a Jesucristo. Aleluya. Así que Jesucristo, mis hermanos y amigos, es el único Salvador del mundo. No te enredes, no hay otro Salvador. No te confundas. No confundas religión con salvación. Religión, dice un corito, la tiene mucha gente. Todos podemos decir: es que yo tengo fulana religión. No, yo voy a fulana parte. Pero es muy diferente la religión a la salvación. Religión alguien la puede tener desde su niñez, desde antes que nazca ya le asignaron una religión.
Y tú aquí naciste y aquí vas a seguir. Pero salvación solamente existe una. Y esa solamente es dada por medio de Jesucristo. Y es ahí donde el enemigo está engañando hoy en día a muchos, diciéndole: no, es que te vas a cambiar de religión. Yo quiero decirte, amigo, que cuando Él venga, no va a venir por ninguna religión. Él va a venir por su iglesia, que le alaba, que le glorifica, que ha sido lavada con la sangre preciosa de Jesucristo. Aleluya. El evangelio tiene poder para salvar. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar. Amigo que estás aquí, eres bienaventurado, hermano, que ya recibiste a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Tú y yo somos privilegiados. No es de todos el creer. No es de todos. Uno a veces quisiera que toda la gente pues le sirviera a Dios, pero nos damos cuenta que no es de todos, hermanos. Muchos son llamados, dice la Biblia, y pocos los escogidos. Así que tú y yo somos privilegiados de que un día se nos predicó el evangelio y el Señor tocó nuestro corazón. Y no voy a decir con esto que pues de volada lo tocó, no. Tú y yo le pusimos muchos peros al Señor también. Pero el Señor en su misericordia y en su amor tuvo mucha paciencia, mucho amor, mucha comprensión. Y el Señor nos dejó, a lo mejor renegamos y nos dejaba el Señor ser. Hasta que un día, hermanos, su Espíritu Santo llegó a nuestra vida y quebró todos nuestros argumentos. Y fue allí cuando nosotros decidimos dar el paso más importante de nuestra vida: entregarle nuestra vida al Salvador del mundo, a Jesucristo. Dale un aplauso fuerte, hermano, en esta hora. Dice en 1 Corintios 1:18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aquí lo dice claramente que es locura para los que se pierden. No, eso es una locura. No, ya te hiciste hermano. Ahora sí eres un santo. Ah, lleva tu Biblia debajo del brazo. Mira qué bonito te miras. Hermano, es locura a los que se están perdiendo, pero nosotros que lo hemos recibido es salvación y es poder. Es poder porque había cosas y circunstancias que usted y yo no podíamos cambiar de nosotros mismos. Pero cuando Jesucristo vino, Él nos ayudó. Por medio de su Espíritu Santo, Él nos ha ido transformando, cambiando. Cada día vamos avanzando, porque la Biblia dice que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y sabe cuándo va a ser perfecto el día? Si tú piensas que ya va llegando, ¿sabes cuándo el día va a ser perfecto? Solamente existen dos causas y dos motivos. Cuando el día es perfecto es cuando tú y yo morimos en Cristo. Ese día es el perfecto, porque de ahí en adelante ya no tendremos este cuerpo mortal, incorruptible, que se revela en contra del espíritu. De allí en adelante empieza una nueva naturaleza donde ya no existe el pecado, ya no existe la maldad, ya no existen los malos pensamientos. Ahora solamente adoramos, glorificamos, servimos y reinamos con Jesucristo. ¡Aleluya! Así que nuestra vida, hermanos, debe de ir de aumento en aumento. No vamos a ser perfectos hasta que llegue ese momento, o hasta que Jesucristo venga por su iglesia y seamos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, al toque de la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos en vida, también seremos arrebatados y nos encontraremos con el Rey de Reyes en las nubes, donde estaremos con Él por toda la eternidad. Si alguien tiene esa esperanza, alábele con gozo. ¡Aleluya! Gloria a Dios.
El Evangelio demanda una respuesta, amigo. Ya te lo decía al inicio, pero Hechos 3:19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí lo dice claramente así que arrepentíos y convertíos. Maravilloso es cuando hay un arrepentimiento genuino en una persona y viene a Jesucristo. Su vida da un giro 360 grados totalmente. Ya no es aquel hombre, ya no va a ser aquella mujer que venía militando. Ahora es una persona nueva, una persona transformada. La Biblia dice que desde ese momento aún la mente ya no es la mente vieja que tenía. Ahora la mente es la mente de Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo primero que alguien tiene que hacer para ser salvo es confesar. Cuando alguien comienza a confesar: yo le voy a servir al Señor Jesús, yo quiero ser diferente. Yo recuerdo que el Evangelio había llegado a mi vida y estaba trabajando, pero yo todavía andaba en los bailes. Y con la compañera que yo bailaba, yo le decía: un día yo ya no voy a estar aquí. Y me decía: ¿para dónde te vas a ir? Yo le voy a servir a Jesucristo. Y yo ya no voy a andar en los bailes, ni tomando, ni con mis amigos, ni nada de eso, en las parrandas. Ya eso se acabó. ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo estaba transformando mi corazón. Así que yo tomé la decisión de servirle a mi Señor Jesús cuando yo tenía 16 años. Y muchos de mis amigos me decían: estás muy joven, ¿qué vas a hacer? Y luego la mentira de Satanás: si te bautizas muy joven te vas a perder. El hombre ya está perdido. Sin Cristo el hombre está perdido. Pero Satanás le quiere hacer pensar que si se bautiza, pues la va a regar y se va a perder. Es mejor morir en la batalla, es mejor morir en la guerra, es mejor vivir, hermanos, en Cristo y confiar que si vivo, para Cristo vivo, y si muero, para el Señor morimos, como dice la Escritura. Así que dice Hechos, hermanos, 2:41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas, hermanos, en el día del Pentecostés. 3,000 hombres, 3,000 mujeres que decidieron entregarle su vida al Señor Jesucristo. El apóstol, hermanos, que había dicho: voy a dar mi vida por ti, Señor, si es necesario, pero que en la prueba lo había negado 3 veces. Hermano, ya no estaba con ese miedo, ya no estaba con ese temor. Ahora estaba bien lleno del Espíritu Santo, predicándole a una grande multitud y diciéndole: ustedes fueron los culpables que Jesucristo muriera. Y la gente decía: ¿cómo que nosotros? Sí, ustedes consintieron en matar al autor de la vida, a Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Y dice la Biblia que el Espíritu vino y los corazones fueron compungidos, quebrantados. Ahí llegó el Señor a trabajar en la vida de cada uno de ellos, de tal forma que ellos comenzaron a decir: reconocemos que hemos hecho mal, reconocemos que hemos matado a un inocente, reconocemos que Él no nos hizo nada, que Él solamente nos dio cosas buenas. Y luego la pregunta que viene: ¿y qué debemos de hacer? Y es ahí cuando Él le dice: cree en el Señor Jesucristo, crean en el Señor Jesucristo. Y allí es cuando ellos deciden, hermanos, entregarle su vida por medio del bautismo. 3,000 personas fueron bautizadas para la honra y la gloria de mi Señor Jesucristo. Así que el Evangelio se sigue predicando hoy en día.
El evangelio no puede parar. Es cierto que hay oposición, hermano. Es cierto que se levanta el enemigo y no quiere que prediquemos, pero tú y yo debemos de seguir predicando. Pase lo que pase, venga lo que venga. En los tiempos que vengan, aunque sean difíciles, mis hermanos, debemos de seguir predicando. ¿Y sabe por qué? Porque si estamos aquí, Dios nos está dando la oportunidad de ser un atalaya, un mensajero de Dios. Y si tenemos la oportunidad, hermano, sigamos predicando a Jesucristo, a este muerto, pero al tercer día resucitado. Y vive por los siglos de los siglos. Y su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Así que, amigo que estás aquí, yo te invito para que recibas al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador. No esperes más. La Biblia dice claramente: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el momento, hoy es el tiempo, hoy es esa temporada maravillosa para tu vida de ser salvo. No pospongas más la salvación de tu alma, diciendo: ay, después. El mañana es incierto. El mañana no sabemos si vamos a estar aquí, mis hermanos y amigos. Pero hoy gozamos de la vida, gozamos de su amor, gozamos de su misericordia, gozamos de ese abrazo maravilloso que el Señor nos dice: ven, porque yo te recibo como mi hijo amado, para que cuando en ese momento se pase lista, usted pueda responder al Señor: aquí estoy, Señor. Me diste la oportunidad más hermosa de toda mi vida y yo la recibí. Y ahora soy tu hijo y tú me das la entrada al reino celestial. Vengo feliz, vengo contento, vengo gozoso. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! Así que, hermano, sigamos predicando a Jesucristo. No te canses. Es cierto que este cuerpo se cansa. Llega cansado el trabajo, fatigado, quieres descansar, pero pídele fuerzas a Dios. Dame fuerzas, Señor. Yo quiero ir a dar ese estudio personalizado. Yo quiero ir a la célula para llevar a un amigo. Dame fuerzas. La recompensa más grande que vamos a tener, hermano, no es aquí en la tierra. Es cuando Cristo nos diga: buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Trabajaste arduamente, te esforzaste arduamente, venías cansado, pero yo te daba fuerza y te levantabas y seguías predicando mi evangelio. Que el Señor, hermanos, ese momento nos dé la bienvenida a todos. Te voy a invitar para que nos pongamos de pie, mis hermanos. Cristo vive.